Mira esta nueva forma de vender pasteles. Se llaman baby cake y son unos mini pastelitos decorados perfectos para que ningún cliente deje escapar ninguna celebración o festejo. Son una opción muy novedosa para negocios y hoy te enseño a decorarlos paso a paso. Para hacer tus mini cakes empieza pintando la crema con colorantes para alimentos. Usa los colores que prefieras. Yo estoy usando buttercream de merengue suizo y pinté estos 4 colores. Los puse en mangas pasteleras y busqué las boquillas más pequeñas que tenía para hacer los detalles. Para estos pastelitos horneé un bizcocho de chocolate, pero puedes usar la receta que prefieras y hacer los mini pastelitos. Yo estoy usando unos cortadores redondos y la medida que usé en este pastelito es de 6 centímetros. También usé una base giratoria que es para decorar galletas y unas bases de cartón para postre. Primero puse un punto de crema sobre la base y enseguida puse el bizcocho. Y para que me resulte más fácil la decoración puse la crema con la manga pastelera. Y comencé a alisar con una espátula pequeña, primero en la parte de arriba y después en los costados. Una vez que lo dejé lo más liso posible que pude, empecé a poner un borde de buttercream en color blanco con una boquilla estrellada muy pequeña. Yo estoy usando la número 16 y voy haciendo este movimiento de conchas, tanto arriba como en la base del pastelito. Y después repito el mismo movimiento con otro color y una boquilla más pequeña. Esta es la 14. Le pongo un poquito de crema en el centro y un puntito de crema de color rojo para simular una cereza. Definitivamente era el toque que le faltaba, o sea, era como la guinda de la torta. Me encantan estos mini pastelitos, estos baby cakes. Esta nueva idea de verdad me está encantando, entonces llevo este a refrigerar y seguimos con los demás. Repito el procedimiento para cubrir el mini pastelito. Esta vez estoy usando el buttercream en color rosa y yo solo le estoy dando una capa de crema, pero si quieres puedes poner primero una capa de atrapamigas. Para este pastelito haré unas florecitas, así que voy haciendo cada pétalo con una boquilla número 3. Primero hago la flor con color blanco y termino el centro con color amarillo. Y para escribir uso la duya número 1. Recuerda que puedes escribir cualquier palabra o frase que prefieras. De verdad me está encantando estos mini pastelitos porque son como miniaturas de pasteles que incluso ya eran miniaturas como los Lunchbox Cake. Así creo que se ven mucho más tiernos. De hecho tengo un video donde hicimos este modelo en tamaño de Lunchbox Cake. Entonces puedes inspirarte de otros pasteles. Y se me hace también que son perfectos así cuando quieres dar así un detallito así pero súper chiquito. O sea, decirle a alguien me acuerdo de ti. Entonces creo que está buenísima la idea. Creo que yo los voy a usar así como para la foto de cumplemes de mi bebé. Y el siguiente que te voy a mostrar va a ser de 2 niveles. Este me lo llevo a refrigerar. Ahora estoy usando aros de 7 y 5 centímetros. E igual que los anteriores, primero corto los bizcochos, pongo un punto de crema y enseguida pongo el primer bizcocho. Otro punto de crema y el que será el segundo nivel del pastel. Pongo la crema en la parte de arriba y por los lados para empezar a alisar. No me está quedando muy perfecto, pero estoy segura que eso cambiará con la práctica.
A este le puse unos solanes con la duya número 1 y unas conchas con la mini boquilla de estrella número 14. Y también le puse el toque de color rojo. Y es que mientras más detalles tengan estos pastelitos, más reales se ven más atractivos y es otra idea así para que sigas ganando dinero vendiendo pasteles. ¿Recuerdan que esa serie la empezamos hace como 3 años? Bueno, creo que estos mini pastelitos están así perfectos, o sea, nadie se va a resistir. Si tú los tienes así en tu vitrina o en tu negocio, es mucho más probable que a alguien le llamen la atención y que se le ocurra en ese momento como a alguien a quien dárselo. O sea, aunque no haya como un motivo grande de celebración, solo por el ver el pastel, solo por ver el pastelito, te lo van a comprar, estoy segura, o no van a dejar pasar alguna fecha especial. Entonces, no sé, creo que puedes hacer miles de diseños y ya ponerles alguna dedicatoria y estoy segura que se te van a vender. Lo voy a llevar a refrigerar y seguimos con el siguiente. De nuevo usé el aro de 6 centímetros y crema de mantequilla de color amarillo para embetunar. Esta decoración es muy fácil. Con color negro hice los detalles usando una boquilla del número 1 y si quieres puedes poner un borde de conchitas en la base. Y así de fácil ya lo tienes. Este es un diseño muy sencillo y muy fácil de hacer y al mismo tiempo es un pastelito clásico, no te debe faltar cuando haces mini pasteles porque este tipo de pasteles son así como para que se regalen entre amigos, para cualquier celebración, para alegrarle el día a alguien, para sacarle una sonrisa. Entonces este tienes que hacerlo porque es muy fácil y te va a servir para que empieces a practicar. Me lo voy a llevar a refrigerar. Nuevamente haré un pastelito de 2 niveles, pongo el bizcocho de 7 y 5 centímetros, aplico el buttercream y empiezo a alisar. Ninguna de las decoraciones es perfecta, o sea, no queda el alisado tan perfecto, pero al ponerle la decoración ya se entiende que es un mini pastelito, entonces te va a quedar súper bonito. También puedes usar como referencia algún pastel que tú veas en tamaño grande y hacer exactamente el mismo, así como la réplica. A este yo le voy a hacer aquí en forma de espiral para ponerle el betún en esta parte de encima. Lo hice en las 3 partes y en esta parte de arriba voy a hacerle con una boquilla estrellada mini para ponerle unas cerezas encima. No hay cerezas tan pequeñitas, por eso estoy usando la misma crema en color rojo con una boquilla número 2. Cada marca tiene su propia numeración. Usa las boquillas lisas o de estrella más pequeñas que te encuentres según el diseño que quieras hacer. Este está insuperable, me encantó esta combinación de colores y algo que me fui dando cuenta en el proceso es que tú, por ejemplo, a veces tenemos una idea de un pastel, pero no sabemos exactamente cómo va a quedar, entonces creo que esta es una muy buena idea para practicar, para ver las combinaciones de los colores, los diseños, cómo quedaría ya en real.
Incluso se lo puedes dar a tus clientes así como muestra de su pastel, creo que es un detallazo. Y pues no sé, te sirve mucho para practicar y eso me fui dando cuenta ahorita porque yo iba improvisando con los colores, entonces no pensé cómo fuera a quedar el resultado y me encantó. Ahí te dejo la idea mientras me lo llevo a refrigerar. Este lo hice todavía más pequeñito y le voy a poner crema en color blanco. Este baby cake lo hice con un aro de 5 centímetros y le puse un borde de conchas arriba y abajo con la boquilla número 14 en diferentes colores. Después también usé la boquilla número 3 y la número 1. Finalmente le puse unos copitos con la boquilla número 16 y unas mini cerezas con la número 1. Y yo dije que el pastelito pasado, el diseño pasado era mi favorito, pero creo que este es mi nuevo favorito. Escríbeme en los comentarios cuál es el que más te ha gustado, cuál es tu favorito. Y la verdad es que yo vi esta idea en Instagram, me gustó muchísimo, así como una idea para vender, donde llevan así un baby cake en una caja de pastel grande. Entonces creo que esa idea está también buenísima como broma para algún festejado, para el cumpleañero, así que llegues con la caja grande y sale el mini pastelito y ya después le sacas el pastel grande, pero creo que está así buena la idea de llevar como la réplica, de hacerle la broma, grabarlo, no sé, a mí me gustó. Y también la otra idea que vi es que venden las cajas así como de 6 mini pastelitos, entonces llevan así como una variedad, surtido, puede ser diferentes diseños, diferentes sabores. Pienso que estos baby cakes vienen a sustituir un poco a los cupcakes. O sea, los cupcakes ya son como un básico, ya no se están personalizando tanto, pero esta nueva idea a mí me gusta mucho. Igual para llegar hacia una fiesta con las amigas, no sé, escriben en los comentarios para qué los usarías y si los vas a hacer para vender o para regalar. Para este voy a hacer un experimento así como si fuera un mini confetti cake. De hecho, de ese ya tenemos receta aquí en el canal. Está delicioso esa base de mantequilla. Te lo voy a dejar abajo y también aquí en la tarjeta. Entonces necesito crema blanca y busqué los sprinkles o las perlitas más pequeñas que tenía para hacer el efecto así que quede como pintado en el pastel. Y mira, esta vez apliqué el betún directo así con la espátula para que veas que también está esta otra opción. Si quieres puedes rellenar los mini pastelitos. Yo no lo hice por hacerlo rápido y para mostrarte la idea principal, que es solo pues los mini pastelitos decorados. A este bebé solo le puse unos rosetones y un poquito de sprinkles extra. Al final le puse más rosetones de crema hacia alrededor, me gustó mucho cómo quedó. Y este es así como una réplica del Confetti Cake, me encanta cómo se ve. Este creo que es el que voy a usar para la foto de cumpleaños de mi bebé, me gustó mucho la verdad. Me gustan todos, ahorita te voy a mostrar el resultado ya aquí con todos. Tú puedes hacer diferentes diseños, como te decía hace un momento, diferentes combinaciones de colores. Y algo que también se puede es personalizarlos, o sea, de hacerlos de personajes. Creo que ahí ya va un poquito de tu imaginación o lo que el cliente te vaya pidiendo. Y mira, te voy a mostrar estos que yo hice. Si te fijas, no usé diferentes colores, o sea, más o menos fui variando entre los colores que ya tenía y así es como se ven. Yo hice solamente 7 mini pastelitos, pero pues obviamente puedes hacer más diseños, como te decía hace un momento, personalizarlos de algún personaje o algo. Lo que me gustó muchísimo es que no necesitas un molde especial, o sea, simplemente con el cortador de un pastel grande puedes ir sacando diferentes versiones de pasteles chiquitos, los puedes hacer de 2 niveles, de 3, ya depende de lo que tú quieras hacer. Una idea que me gusta mucho es que yo quise hacerlo, pero ya no alcancé. Cuando se casó mi hermana, quería hacerle una réplica de su pastel grande. Entonces creo que eso es algo, un detalle súper bonito para los novios o para alguna una quinceañera o no sé, alguien que te compre un pastel de diferentes niveles, darle su versión miniatura de ese pastel, creo que es un detallazo. De hecho, he visto, alguna vez vi en alguna película americana
que era como una tradición que los novios congelan una rebanada de su pastel original. Entonces, pues para mí se me hace mejor idea congelar un mini pastelito de estos. Y creo que, no sé, creo que es algo buenísimo, o que ellos se hagan una foto con esto, está muy buena la idea. Y cuando yo los conocí, algunos de ustedes así de forma personal o en los mensajes que me escriben, me han dicho que los mini pastelitos, los lunchbox cake, los que son como de 10 centímetros, se les venden muchísimo. Yo pienso que estos que son todavía más miniatura llaman mucho más la atención, y a veces como que el precio puede ser un poquito más accesible. Y con eso no te estoy diciendo que tienes que regalarlos o que estos cuestan muy poquito, porque realmente sí llevan trabajo, llevan detalle, y eso es lo que tienes que cobrar. Si todavía no sabes cómo cobrar, tenemos un video aquí en el canal donde te digo así de forma general algunos aspectos que son importantísimos que tienes que tomar en cuenta al momento de ponerle precio a tu trabajo. Ese video te lo dejo por aquí, también te lo dejo abajo en la descripción, siempre ahí te dejo más información para que leas. También constantemente les dejo aquí en la sección de comunidad que está aquí en YouTube, hay una sección especial donde ahí les ponemos encuestas, les compartimos fotografías, etcétera. Y en esas encuestas me gusta ponerlas porque también ahí es donde tú me vas diciendo qué es lo que más vendes o qué es lo que más haces, o si lo haces para vender, para regalar. Entonces también ahí, por lo que yo he leído en los resultados, lo que más se les venden son los mini pastelitos. Por eso pues creo que esta idea queda mucho mejor. Y el precio también varía dependiendo de los materiales que uses. Por ejemplo, en esta ocasión yo usé una crema de mantequilla a base de merengue suizo. A mí se me hace muy fácil trabajar con esa crema. Hay personas que se les hace más fácil trabajar con crema chantilly, es otro tipo de precio, entonces eso varía mucho. Por eso no me gusta dejarles como un precio muy específico. Y pues también depende de la fecha en la que estén viendo el video. Entonces, pues ya lo sabes, si tú haces estos mini pastelitos para vender, si los haces para regalar, para llegar a una fiesta con tus amigas o con tu familia, mándame tu foto porque me gusta mucho verlas, me gusta mucho compartirlas por aquí. Te voy a poner aquí algunas fotos que me envían, que me dan la vida, que me encanta que nos compartan. De verdad me gusta muchísimo y siempre se las voy a poner por aquí. Y puedes enviármela a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras, aquí te las voy a poner, me encuentras como Nivel Delicia, así, Nivel Delicia, todo seguido, sin puntos, ni guión bajo, ni nada. Y también me gusta mucho cuando me etiquetan en redes sociales, me gustaría mucho verte en tus historias o en tus publicaciones y me etiquetas cómo le haces la broma a alguien de que llegues con una caja de pastel grande y sale el mini pastelito, o bueno, o si haces este pastel, también ahí me puedes etiquetar y yo puedo compartir esa historia. Y pues antes de irme quiero darle las gracias a todos los miembros del canal. Siempre ya saben que aquí les vamos a poner sus nombres en agradecimiento. Muchísimas gracias. Si quieres ayudarnos, puedes hacerte miembro, o también nos ayudas mucho cuando le das like, comentas y cuando compartes este video. Si te gustan este tipo de ideas o de decoraciones, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.